Las reacciones redox son reacciones en donde hay transferencia de electrones. Esto incluye la combinación de dos procesos. Un proceso denominado oxidación, donde hay un aumento en el estado de oxidación, ya que ese átomo pierde electrones, y un proceso denominado reducción, en donde se observa una disminución en el número o estado de oxidación debido a que son ganados los electrones perdidos en el proceso de oxidación. Si una especie química se oxida, tiene que ver con una pérdida de electrones, y esos electrones serán cedidos a la especie que se reduce. Es decir, hay una transferencia de electrones durante el proceso. Por ejemplo, un trozo de hierro en el medio natural tomará contacto con el oxígeno de la atmósfera y se oxidará. Este proceso incluye la pérdida de electrones por parte del hierro para aumentar su estado de oxidación de 0 a +2 y la ganancia de electrones por parte de la molécula de dioxígeno para reducirse de 0 a -2. Este es un proceso típico redox. Tenemos que tener en cuenta que en el laboratorio a veces se nombra a las sustancias de acuerdo a lo que le generan a la otra sustancia. Entonces vamos a definir al agente oxidante, al reactivo que es capaz de oxidar a otra sustancia. Y vamos a definir al agente reductor, al reactivo que es capaz de reducir a la otra sustancia. Si pensamos que para poder oxidar una sustancia es necesario quitarle electrones, observamos que el elemento en el agente oxidante se reduce. Mientras que observamos que si yo quiero reducir a una sustancia, tengo que cederle electrones. Al ceder electrones, el átomo del elemento que forma el agente reductor se debe oxidar. Tengamos cuidado con estas definiciones. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, la sustancia que contiene el elemento que se reduce es el oxígeno. Por lo tanto, el dioxígeno es el agente oxidante. Un agente oxidante muy común en el medio acuoso, en la atmósfera. Y el agente reductor, en este caso, es el metal, el hierro. Los metales suelen tener esta propiedad, es decir, de actuar como agentes reductores. Para poder identificar un proceso redox, tenemos que observar cambios en los estados de oxidación durante este proceso. Es decir, en la ecuación química que se nos presenta, vamos a observar que por lo menos algún elemento aumenta su estado de oxidación y por lo menos algún elemento reduce su estado de oxidación. Para poder identificar los estados de oxidación de los átomos en los reactivos y en los productos, tenemos que utilizar las reglas de determinación de estado de oxidación, que ya se han visto, ¿no? Las repasamos aquí. Las sustancias elementales tienen por definición estado de oxidación 0, el hidrógeno combinado con no metales +1 y con metales -1, el oxígeno combinado tiene -2, salvo en los peróxidos donde tiene -1. Los metales combinados siempre tienen estados de oxidación positivos. Y cuando yo obtengo fórmulas moleculares o unidades fórmulas, la suma de los estados de oxidación me da 0, mientras que en los iones la suma de la suma de los estados de oxidación me da la carga del ion. Aquí tenemos diversos ejercicios para que ustedes repasen el determinar estados de oxidación en diversas especies químicas. Los hemos separado en ejemplos de oxidación y ejemplos de reducción. Para poder estudiar en profundidad un proceso redox se utiliza el método Lyon-Electrón. El método Lyon-Electrón se aplica en especies que están reaccionando mediante un proceso redox en solución acuosa. Es decir, a partir de los iones generados si estas especies se comportan como electrolitos fuertes. El método Lyon-Electrón se basa en el principio de conservación de los átomos y en el principio de conservación de la carga. Y recuerden que tenemos que aplicarlo siempre y cuando estemos trabajando con reacciones redox en medio acuoso. Es decir, vamos a trabajar con ecuaciones iónicas. Vamos a representar a los electrolitos fuertes según sus iones, a los electrolitos débiles sin ionizar o disociar, y en el caso de los sólidos o aquellas sustancias que no sean electrolitos, los vamos a dejar como tales.
Entonces, recordamos, siempre trabajamos con el método ion-electrón en ecuaciones iónicas. Supongamos que tenemos este proceso redox. El catión trivalente hierro reaccione con el catión divalente estaño para dar el catión tetravalente estaño 4 y el catión divalente hierro. Como observamos, hay cambios en los estados de oxidación, es decir, esto es un proceso redox. El estaño más 2 pasa a estaño más 4, es decir, aumenta su estado de oxidación. A eso lo denominamos oxidación. Para eso, el estaño tuvo que haber perdido 2 electrones. Si observamos el hierro, pasa de más 3 a más 2, por lo tanto, baja su estado de oxidación. Decimos, se reduce. Y si observamos la diferencia en los estados de oxidación, notamos que el cambio se debe a la ganancia de un electrón. Al aplicar el método ion-electrón, vamos a seguir unas ciertas reglas. En principio, vamos a separar el proceso, es decir, la ecuación global, en dos hemiecuaciones. Una ecuación correspondiente a la oxidación y una ecuación correspondiente a la reducción. En ambos casos, vamos a, primero, balancear el átomo que está cambiando. Como observamos, en el primer caso, el estaño se encuentra como 1 y el estaño más 4 se encuentra como 1. Es decir, tenemos un estaño y un estaño. Luego vamos a pensar qué diferencia de electrones hay entre más 2 y más 4. Es decir, para que el estaño pase de más 2 a más 4, deben perderse 2 electrones, que es lo mismo que indicar que el estaño más 2 cambia a estaño más 4 más 2 electrones por separado. Finalmente, comprobamos que la ecuación que escribimos cumpla la conservación de la masa y cumpla la conservación de la carga. Si observan, tenemos más 2 de un lado y más 4 más 2 del otro lado de los productos también. Resolvámoslo para la hemireacción o hemiecuación de reducción. Escribimos un hierro más 3 que cambia a hierro más 2. Evidentemente tiene que aceptar un electrón, que es la diferencia entre más 3 y más 2. Además, al escribir ese electrón, quedan balanceadas las cargas. Bien, finalmente deberíamos obtener la ecuación global, es decir, volver a sumar las dos hemiecuaciones. Esto debe cumplir que los electrones formados en la ecuación de oxidación se compensen con los electrones que se necesitan en la hemiecuación de reducción. Cuando esto no es así, debemos hacer un truco matemático que consiste en multiplicar toda la ecuación de manera tal que el número de electrones que se generan sea igual que el número de electrones que se necesitan. Una vez obtenidas las dos hemiecuaciones balanceadas y balanceadas en electrones, sumamos la ecuación global. Sumando todos los reactivos, en el caso de que hayan sido multiplicados lo vamos a tener en cuenta, por ejemplo el 2 en el hierro más 3, y sumamos todos los productos. Y controlamos que la última ecuación, la ecuación global, cumple la ley de conservación de la masa y de la carga. Veamos un nuevo ejemplo. En algunos casos, las ecuaciones son más complejas y es necesario utilizar partículas para balancear las cargas y masas. Por ejemplo, si tenemos la reacción del cobre con el ácido nítrico para dar nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno y agua, primero, como dijimos, debemos transformarla en la ecuación en su forma iónica, es decir, aquellos que sean electrolitos fuertes serán reemplazados por sus iones. Recuerden que los electrolitos fuertes son las sales solubles, los ácidos fuertes y los hidróxidos fuertes. Muy bien. Analizamos cuál fue el proceso redox a partir del cálculo de los estados de oxidación en reactivos y productos. Y encontramos que el cobre se oxida al pasar de cobre 0 a cobre más 2 y que el nitrógeno se reduce al pasar de más 5 en el nitrato a más 4 en el nitrito. Perdón, a más 4 en el dióxido de nitrógeno. Muy bien, separamos las semiecuaciones. Para representar la oxidación, escribimos que el cobre pasa a cobre más 2. Como el cobre está balanceado, no es necesario agregar ningún coeficiente.
De la diferencia de estado de oxidación entre 0 y +2, observamos que hay 2 electrones de diferencia que tienen que ser cedidos por el cobre metálico. Esta mi ecuación ya está balanceada. Pasamos a mi ecuación de reducción. Escribimos las especies involucradas, nitrato y dióxido de nitrógeno. De la diferencia en estado de oxidación, observamos que entre +5 y +4 hay un electrón de diferencia que tiene que aceptar el nitrógeno dentro del nitrato. Luego observamos que las cargas están desbalanceadas. Tenemos -2 del lado de reactivos y ninguno del lado de los productos, para lo cual vamos a compensar con 2 protones o hidrones, que son las partículas que están abundantes cuando tenemos la presencia de ácidos fuertes en los medios acuosos. Entonces, cuando tenemos un pasaje de nitrógeno +5 a nitrógeno +4, hay un electrón intercambiado. Ese electrón debe ser aceptado por el nitrógeno dentro del anión nitrato. Por lo tanto, figurará como reactivo. Al escribir esta en mi ecuación, notamos que está desbalanceada en carga y masa si no colocamos alguna partícula que balancee las cargas y alguna especie que balancee las masas. En el caso de que la reacción se lleve a cabo en presencia de un ácido, la partícula para balancear las cargas será el hidrón o protón y se va a poner del lado de mi ecuación que sea necesaria para balancear. Observen que de este lado tenemos 2 negativas, del otro lado no hay cargas, por lo tanto, con la suma de 2 cargas positivas queda balanceado. Y finalmente, el balance entre hidrógenos y oxígenos se va a dar con el agua, con moléculas de agua, que es una especie sumamente abundante en medios acuosos. En aquel lado, es decir, del lado de los reactivos o del lado de los productos donde sea necesario, colocaremos tantas moléculas de agua que hagan que los hidrógenos y los oxígenos queden balanceados. De nuevo, finalmente, necesitamos volver a obtener la ecuación global sumando las 2 semiecuaciones y vigilando que el número de electrones formados en la oxidación sea igual que el número de electrones necesarios en la reducción. Cuando esto no ocurre, necesitamos multiplicar toda la ecuación por algún coeficiente para que los electrones queden simplificados, es decir, que el número de electrones formados se iguale al número de electrones necesitados. Finalmente, y recordando si hay alguna ecuación que esté multiplicada, sumamos todos los reactivos y todos los productos. Luego veremos más ejemplos de redox.